¿Qué están haciendo las almas muertas en este mismo momento? La respuesta profunda. Según Buda, a lo largo de siglos, civilizaciones enteras han buscado una respuesta a una pregunta que, por más que intentemos evitarla, es parte inevitable de la existencia. ¿Qué ocurre con la conciencia cuando el cuerpo deja de respirar? En el pensamiento budista, la muerte no es un final, sino un tránsito, una continuidad velada por la ignorancia con la que habitualmente vivimos. Para quienes nunca han profundizado en las enseñanzas de Buda, el estudio de la muerte puede parecer sombrío o incluso inquietante. Sin embargo, para el Buddhadharma, entender la muerte es comprender la vida en su esencia más pura, porque solo al observar lo que sucede cuando la forma se disuelve, podemos reconocer lo que en realidad somos. La pregunta sobre qué hacen las almas muertas en este mismo instante no es trivial ni puramente especulativa. Es una exploración que apunta hacia el corazón del sufrimiento, la impermanencia y la naturaleza de la mente. El budismo no se adentra en descripciones fantásticas ni en dogmas rígidos. Se centra en comprender las causas del renacimiento, las condiciones que arrastran a la conciencia de un estado a otro y los paisajes internos que emergen cuando la mente ya no está limitada por los sentidos físicos. Desde esta perspectiva, la muerte es una transición en la que la mente continúa moviéndose impulsada por aquello que sembró durante la vida. Intenciones, apegos, temores, acciones acumuladas y niveles de claridad o confusión. Este texto nace para ofrecer un recorrido profundo a través de esa visión. No busca convencer ni imponer creencias, sino abrir ventanas hacia una comprensión más amplia y menos materialista de la existencia. Las enseñanzas budistas revelan que la mente no desaparece con el último aliento, más bien se desnuda, se libera del cuerpo, pero no de sus tendencias, no de su karma, no de aquello que cultivó por años. Lo que solemos llamar alma, aunque en el budismo no se considera un yo permanente, continúa como un flujo de conciencia que transita por planos intermedios, experimentando realidades que no dependen del mundo físico, sino de la propia calidad mental. Este viaje se presenta en 5 grandes tópicos. Cada uno explora una dimensión del estado posterior a la muerte según las enseñanzas budistas, desde lo que acontece en el instante en que la vida se apaga hasta la experiencia del bardo o plano intermedio, pasando por los mundos en los que la conciencia puede renacer, las fuerzas que determinan su destino y el proceso de despertar espiritual que puede ocurrir incluso después de la muerte. Este no es un texto para ser leído con prisa, es un estudio, una meditación, una invitación a mirar la existencia desde un punto más amplio que los límites impuestos por los sentidos. Quien se adentre en estas páginas está aceptando mirar de frente el misterio que desde siempre ha acompañado a la humanidad, y quizá, al avanzar, descubra que esa pregunta sobre las almas muertas es en realidad una pregunta sobre nosotros mismos. El momento de la muerte. ¿Qué ocurre con la conciencia según Buda? El budismo sostiene que el momento de la muerte es el instante más significativo de toda la existencia humana. A diferencia de muchas culturas que ven la muerte como una ruptura total o un apagón definitivo, las enseñanzas de Buda explican que la conciencia no cesa abruptamente. En cambio, atraviesa una transición en la que todo aquello que ha sido acumulado en la vida se vuelve intensamente vívido. Para comprender qué hacen las almas muertas en este mismo momento, es necesario comenzar por lo que sucede justo antes, justo durante y justo después de la última exhalación. Desde una perspectiva budista, la vida no es más que la manifestación temporal de un flujo continuo de conciencia. Ese flujo ha estado moviéndose desde incontables existencias,
adoptando formas diferentes, encontrando cuerpos distintos, experimentando mundos variados. La conciencia, en su esencia, no tiene un principio identificable dentro del tiempo ordinario. Surge debido a causas y condiciones, y se sostiene por la fuerza del karma acumulado. Cuando el cuerpo muere, el soporte físico simplemente deja de ser capaz de sostener esa corriente mental, pero la corriente no se extingue. Por eso, la muerte no es tanto un final como un cambio de condición. Al acercarse la muerte, el cuerpo comienza a mostrar señales visibles de deterioro, pero lo que más interesa al budismo es lo que sucede internamente. La mente entra en un proceso de disolución gradual. Primero, se debilitan los sentidos, la vista falla, el oído pierde claridad, el tacto ya no responde como antes. Luego, las facultades mentales más refinadas empiezan a desconectarse del cuerpo. Lo que llamamos personalidad, memoria, opinión, gusto, identidad, empieza a deshacerse como arena entre los dedos. Sin embargo, la conciencia que observa estos procesos no desaparece. Solo se vuelve cada vez más sutil, menos dependiente del organismo físico. Cuando la respiración se vuelve irregular y la vida se acerca a su fin, emergen dos fuerzas interiores que determinan lo que vendrá después: el grado de claridad mental y el peso del karma. Si la persona ha cultivado atención plena, compasión y ecuanimidad durante su vida, su mente probablemente transitará la muerte con más suavidad. Pero si la mente ha estado dominada por apego, odio o ignorancia, la transición será más confusa. En ambos casos, la experiencia no es un castigo ni una recompensa, sino la consecuencia natural de las semillas que la propia conciencia ha sembrado. Justo en el instante de la muerte física, el budismo enseña que ocurre una revelación interna. La conciencia se ve repentinamente liberada del cuerpo, como si una carga inmensa desapareciera de inmediato. Muchas tradiciones hablan de sensaciones luminosas o expansivas, y aunque las descripciones varían, la esencia permanece. La mente experimenta su naturaleza sin la densidad de los sentidos. En algunas personas, esto se traduce en paz profunda, en otras, en confusión o miedo, dependiendo de los hábitos mentales acumulados. Una de las enseñanzas más fascinantes del budismo tibetano es la aparición de la luz clara, un estado de luminosidad pura que representa la verdadera naturaleza de la mente. Esta luz no es física, sino una experiencia interna que está siempre presente, pero que en vida es opacada por el constante movimiento de pensamientos y emociones. Cuando la persona muere, esta luz se manifiesta con una intensidad que rara vez se experimenta mientras se está vivo. Para aquellos que han alcanzado grandes niveles de práctica meditativa, este momento es una oportunidad de liberación final, de despertar completo. Para quienes no han cultivado estas prácticas, la luz puede ser demasiado abrumadora y la conciencia se aleja de ella para refugiarse en los patrones habituales de apego o rechazo. En este primer momento posterior a la muerte, las almas no hacen algo en el sentido convencional. En lugar de actuar, experimentan, y lo que experimentan es la calidad pura de su mente sin filtros corporales. La ausencia del cuerpo no elimina las tendencias. Por el contrario, las hace mucho más visibles. Si una persona tenía miedo a la soledad, ese miedo se intensifica. Si tenía apego a seres queridos, ese apego se vuelve casi desesperado. Si cultivó serenidad, esa serenidad se expande. La mente, entonces, es su propio escenario. Sin un cuerpo que la limite, la conciencia se mueve con una velocidad e intensidad imposibles de imaginar desde la perspectiva humana. Esto significa que los pensamientos no solo aparecen más rápido, sino que se convierten casi inmediatamente en experiencia.
Si la mente piensa en algo deseable, ese objeto puede aparecer en su percepción. Si teme algo, ese miedo puede tomar forma. Esto no implica realidades objetivas, sino percepciones moldeadas por la propia mente. Por esta razón, el estado mental inmediato tras la muerte puede ser luminoso, pacífico, caótico, confuso o doloroso, dependiendo de las tendencias personales acumuladas durante toda la vida. Es importante entender que desde el budismo no existe un yo que controle esto. No hay un espíritu que decida conscientemente qué experimentar. Lo que se despliega es simplemente la dinámica del karma, las causas internas que han estado madurando. La conciencia continúa, pero no como un ente permanente, sino como un flujo que responde a condiciones. El apego más persistente actúa como un imán que determina hacia dónde se moverá la mente en los momentos posteriores a la muerte. Las almas muertas, por tanto, no descansan en un sentido romántico, ni flotan en una especie de vacío estático. Están profundamente inmersas en un proceso dinámico de revelación interior. Es como si todos los velos que durante la vida ocultaban la mente cayeran al mismo tiempo. Lo que surge puede ser hermoso o aterrador, no porque exista un juez externo, sino porque la mente se enfrenta a sí misma sin intermediarios. Las enseñanzas budistas también explican que este proceso no es eterno. Después de la disolución del cuerpo y de la aparición de la luz clara, la mente entra en un estado transicional conocido como bardo. Allí continúa moviéndose impulsada por su propia energía interna, mientras busca una nueva forma de existencia. Pero antes de explorar ese proceso, es crucial comprender la importancia del instante en que la vida se apaga. Ese momento establece el tono para todo lo que sigue. ¿Qué están haciendo las almas muertas en este mismo instante? Están viviendo la verdad desnuda de su propia mente. No están en un lugar físico ni en un espacio lineal. Están experimentando la naturaleza de la conciencia sin la carne, sin los sentidos, sin el peso del cuerpo. Están transitando un camino que todos recorreremos, un camino que revela que la muerte no es más que el reflejo amplificado de la vida que llevamos. Y es precisamente aquí donde el mensaje de Buda cobra su profundo sentido. No importa cuánto temamos la muerte o cuánto intentemos ignorarla. Es una maestra inevitable. Vivir con claridad, con compasión y con sabiduría no solo transforma la vida presente, sino que también determina la calidad del tránsito que experimentará la mente cuando ya no estemos aquí. Algunas almas en este mismo instante están encontrando paz porque su vida estuvo marcada por la bondad. Otras están intentando comprender el caos que las rodea porque nunca cultivaron claridad. Otras están moviéndose rápidamente hacia un nuevo nacimiento. Todas, sin excepción, están experimentando el resultado natural de lo que fueron. La muerte no inventa nada nuevo, solo revela lo que siempre estuvo ahí. Este primer tópico abre la puerta a un viaje profundo hacia los estados intermedios posteriores a la muerte, los mundos donde renace la conciencia y las fuerzas que moldean el destino espiritual de cada ser. El budismo enseña que comprender lo que ocurre con las almas muertas es comprender lo que la mente está sembrando aquí y ahora, en este mismo momento en que estás leyendo estas palabras. Si este contenido ha resonado contigo y deseas seguir explorando enseñanzas como esta, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos temas profundos que transformarán tu manera de ver la vida y la muerte. El bardo, el estado intermedio, donde transitan las almas muertas, según las enseñanzas de Buda. En la tradición budista, especialmente en el budismo tibetano, existe un concepto profundamente detallado y único llamado bardo, una palabra que significa estado intermedio.
Aunque se suele asociar particularmente con el período posterior a la muerte, la enseñanza es más amplia. La existencia está llena de bardos. Hay un bardo del sueño, un bardo de la meditación profunda, un bardo del nacimiento, un bardo del propio acto de morir y finalmente un bardo posterior a la muerte. En este tópico nos adentraremos exclusivamente en ese espacio misterioso que atraviesa la conciencia cuando abandona el cuerpo físico, pero aún no encuentra un nuevo renacimiento. Aquí se revela una dimensión extraordinaria de la mente, donde todo lo que fue reprimido o inconsciente toma forma y se convierte en experiencia inmediata. En este estado, las almas muertas no están todavía en un destino final. Están en tránsito, en movimiento, cargadas con las tendencias acumuladas que las arrastran hacia nuevos mundos posibles. Según las enseñanzas tibetanas, el bardo posterior a la muerte dura hasta 49 días, aunque no debe interpretarse como tiempo físico, porque este estado no funciona bajo la lógica del reloj humano. El tiempo en el bardo es maleable, moldeado por la mente. Para algunas conciencias, el tránsito puede sentirse casi instantáneo, para otras puede parecer extremadamente largo. Lo que define esta percepción es, otra vez, la calidad mental cultivada durante la vida y las tendencias kármicas particulares. En este sentido, cada bardo es único, completamente íntimo e intransferible. Cuando el alma, o más precisamente el flujo de conciencia, entra al bardo, ya ha abandonado por completo cualquier conexión con el cuerpo físico. Las sensaciones corporales desaparecen y con ellas desaparece la percepción de peso, tacto, temperatura o dolor físico. Sin embargo, aparece algo mucho más intenso, la hiperclaridad de la mente. Este es uno de los aspectos más sorprendentes del bardo. Mientras que los vivos experimentan la mente a través de filtros, distracciones y los sentidos físicos, en el bardo todos esos filtros ya no existen. La percepción se amplifica. Todo es más vibrante, más directo, más incontrolable. La mente se convierte en su propio universo. En este estado, la conciencia se encuentra con una realidad que no está compuesta de materia, sino de imágenes mentales, pensamientos, emociones y energías kármicas. Pero éstas no se experimentan como simples ideas o sensaciones internas, sino como realidades completas. Una emoción intensa puede tomar la forma de seres luminosos, guardianes, paisajes hermosos o terribles, luces que se acercan, sombras que oprimen, sonidos profundos que estremecen o melodías suaves que tranquilizan. Nada de esto es externo en un sentido físico. Todo surge desde la propia mente. Pero en el bardo esta distinción se vuelve irrelevante, porque la mente ya no está limitada por un cuerpo. Lo que se piensa se convierte en experiencia. Lo que se teme, aparece. Lo que se desea, se manifiesta. Lo que se ignora, se oculta. Todo depende del estado interno. Las escrituras del bardo describen con detalle que, apenas la conciencia entra en este estado, no se reconoce a sí misma como alguien que ha muerto. De hecho, muchas almas tardan un tiempo en comprender lo que ha ocurrido. Esta confusión se debe a que la conciencia es muy similar a la mente que se tenía en vida. Todavía piensa, siente, imagina y reacciona como solía hacerlo. Si la persona tenía un fuerte apego a la vida, es común que, en los primeros momentos del bardo, trate de continuar con rutinas similares a las de la existencia física sin darse cuenta de que ya no pertenece al mundo material. Intenta hablar con familiares, entrar en su casa, tocar objetos, pero descubre que nadie responde. Intenta mover puertas, tomar cosas, incluso reclinarse para descansar, y es entonces cuando la primera sensación de extrañeza aparece. Porque la conciencia se da cuenta de que atraviesa las paredes como si fueran humo,
que los objetos no ofrecen resistencia y que nadie la puede percibir. Esta experiencia inicial puede generar miedo, tristeza o negación, según las tendencias internas acumuladas. Algunos textos describen que en el bardo la conciencia se mueve con extrema ligereza. No necesita caminar, porque el movimiento se produce a la velocidad del pensamiento. Si piensa en un lugar, aparece allí. No existe la distancia como la conocemos. El mundo material sigue siendo visible durante los primeros días del bardo, pero de manera confusa, imprecisa, como si se estuviera observando desde detrás de un velo. Los vivos no pueden ver a la conciencia que transita este estado, y la conciencia no puede interactuar con ellos. Esta imposibilidad de comunicar, de advertir, de explicar, es una de las primeras grandes confrontaciones del alma con la realidad de su situación. Pero lo más profundo del bardo no está en la separación del mundo físico, sino en la aparición de lo que las escrituras llaman visiones de la realidad última. En los primeros instantes del bardo aparece otra vez la luz clara, la luminosidad natural de la mente, que representa la oportunidad de liberación absoluta. En vida, esta luminosidad queda oculta bajo capas de pensamientos, emociones y hábitos. En el instante de la muerte se revela y en el bardo vuelve a surgir. Para quienes han cultivado la práctica meditativa, esta experiencia puede reconocerse como la naturaleza misma de la mente, un estado libre, sin formas, sin dualidad. Para quienes no han desarrollado esa comprensión, la luz puede resultar demasiado intensa. Muchos la evitan, buscan refugio en percepciones más familiares y se alejan de la posibilidad de liberación. Después de esta etapa inicial, el bardo se vuelve mucho más dinámico. Las almas empiezan a experimentar lo que se conoce como manifestaciones kármicas. Estas no son castigos ni premios, sino reflejos de la propia mente. El karma es simplemente acción y consecuencia, causa y efecto. Todo pensamiento, palabra y acción genera una tendencia. Cuando la conciencia está viva, estas tendencias pueden pasar desapercibidas. Pero en el bardo maduran como imágenes, como experiencias completas. Un espíritu lleno de ira puede ver figuras amenazantes que lo persiguen. Una persona con gran compasión puede experimentar seres luminosos que la acompañan. Alguien obsesionado con el deseo verá visiones que intentan seducirlo. Alguien dominado por la culpa será perseguido por la sensación de haber fallado. Todo esto no existe fuera de la mente, pero se experimenta como si fuera completamente real. El bardo, en este sentido, funciona como un espejo gigantesco que refleja el contenido interno del ser. La conciencia se enfrenta sin filtros a aquello que ignoró, reprimió o evitó mientras estaba viva. Muchas personas experimentan miedo porque descubren que su mente es mucho más inestable de lo que creían. Otras experimentan paz porque, incluso en vida, cultivaron ecuanimidad, atención plena o amor. Muchas tradiciones budistas utilizan esta enseñanza para explicar la importancia de cultivar la mente durante la vida. No es una cuestión moralista. Es una cuestión de supervivencia espiritual. La calidad del bardo no depende de un juicio externo, sino del grado de entrenamiento interior. En este estado se manifiestan también las llamadas deidades pacíficas e iracundas, que no deben interpretarse como seres externos en un sentido teísta. En la visión tibetana, estas figuras son expresiones simbólicas de la propia mente. Las deidades pacíficas representan la claridad, la compasión, la sabiduría y la capacidad de ver la realidad como es. Las iracundas representan la energía cruda, la resistencia, la fuerza transformadora y la intensidad de las pasiones humanas. Todas ellas son proyecciones, pero aparecen como si fueran realidades externas, con colores, sonidos, formas y movimientos.
Una persona sin entrenamiento puede sentirse aterrorizada, porque estas visiones son extremadamente vívidas. Pero un practicante reconocido comprende que todas ellas son expresiones de la mente y que, si se reconocen como tales, pierden su poder. El problema surge cuando la conciencia, atrapada en su desconocimiento, las interpreta como amenazas reales. Una característica esencial del bardo es la extrema sensibilidad. La conciencia no tiene cuerpo, por lo que cualquier emoción o pensamiento se amplifica de inmediato. Una pequeña duda puede convertirse en ansiedad. Un recuerdo doloroso puede expandirse hasta parecer un castigo interminable. Una memoria hermosa puede convertirse en un refugio de paz. El bardo hace visible la estructura completa de la mente, y por esta razón es un estado enigmático para quienes no han cultivado introspección en vida. En este espacio no existe la posibilidad de esconderse de uno mismo. A medida que pasan los días del bardo, la conciencia comienza a sentirse cada vez más atraída hacia un nuevo nacimiento. Este proceso no es voluntario, no existe un yo eligiendo conscientemente su próximo destino. Lo que dirige este movimiento es el karma acumulado. Cada ser porta consigo una vibración, una tendencia fundamental, una dirección interna. Esa dirección actúa como un imán. El alma empieza a sentir que algo la llama. Esta llamada puede manifestarse con sensaciones de deseo, de miedo, de afinidad o de necesidad. No se reconoce inmediatamente como una puerta hacia un nuevo renacimiento, pero funciona como tal. Uno de los momentos más difíciles del bardo se produce cuando la conciencia observa el mundo de los vivos y se da cuenta de que ya no pertenece allí. Puede ver a familiares llorando, puede presenciar rituales funerarios, puede incluso escuchar oraciones dedicadas a su nombre, pero no puede intervenir. Muchas conciencias sienten apego por sus seres queridos y se resisten a abandonar este mundo. Sin embargo, el bardo no es un estado que pueda sostenerse indefinidamente. Las fuerzas del karma empujan. La mente está obligada a moverse, a dirigirse hacia un nuevo útero, un nuevo cuerpo, una nueva vida, que será el resultado directo de sus tendencias internas. Según las enseñanzas budistas, durante este proceso de atracción hacia un nuevo nacimiento, la conciencia percibe imágenes de parejas que están a punto de concebir. Estas imágenes no son claras para la mente humana, pero en el bardo se experimentan como impulsos, como direcciones a las cuales uno es arrastrado sin poder resistirlo. El deseo, la aversión o la ignorancia influyen profundamente en este movimiento. Si la conciencia siente atracción, puede ser impulsada hacia la concepción. Si siente repulsión, puede ser dirigida hacia otros mundos o formas de existencia. En este proceso no existe una elección racional, porque no existe un yo permanente que controle la situación. Lo que existe es el empuje natural de las tendencias. A lo largo de este tránsito, otro fenómeno poderoso puede aparecer. La ilusión de múltiples realidades simultáneas. La conciencia en el bardo no está limitada por un solo espacio ni por una sola línea temporal. Puede experimentar muchos escenarios a la vez. Puede sentir que se divide, que se duplica, que se fragmenta y que se vuelve a unir. Esto no significa que la conciencia pierda su esencia, sino que la mente, sin cuerpo, ya no opera bajo la lógica del mundo físico. Para quienes estaban muy apegados a la idea de identidad fija, esta experiencia puede resultar perturbadora. Para quienes tienen una comprensión profunda de la impermanencia, puede convertirse en una experiencia de liberación. Las escrituras señalan que, en el bardo, la conciencia también se encuentra con la verdad de sus acciones. Esto no significa un juicio, sino una comprensión clara. Una persona que ha hecho daño puede experimentar ese daño de regreso, pero no como castigo, sino como espejo.
Una persona que ha sido bondadosa puede experimentar esa bondad reflejada en formas luminosas. Todo esto ocurre de manera automática, sin intervención divina. El universo no juzga. La mente se muestra a sí misma lo que ha cultivado. Este estado, aunque lleno de visiones y experiencias, no es el destino final. El bardo es un puente, es una transición, y como toda transición, eventualmente termina. Cuando las fuerzas kármicas encuentran las condiciones adecuadas, la conciencia se precipita hacia un renacimiento. Puede ser en el mundo humano, en un mundo celestial, en un mundo animal, en un estado de sufrimiento o en un plano espiritual más elevado. Depende nuevamente de la vibración interna, del nivel de claridad, del grado de apego o de sabiduría cultivados durante la vida. Comprender el bardo no solo nos ayuda a entender qué están haciendo las almas muertas en este momento, sino que nos ayuda a comprender el funcionamiento de nuestra propia mente aquí y ahora. Los bardos que experimentamos durante la vida, el sueño, la meditación, los momentos de transición emocional o psicológica, son entrenamientos. Son oportunidades para observar cómo la mente crea mundos, cómo se aferra a ellos y cómo los transforma. Si aprendemos a observar la mente en vida, será más fácil reconocer sus movimientos en el bardo. Este conocimiento también nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia del entrenamiento interior. La mayoría de las personas pasan la vida ignorando la naturaleza de su propia mente. Se identifican completamente con sus pensamientos, con sus emociones, con su historia personal, sin darse cuenta de que todos estos elementos son impermanentes y cambiantes. En el bardo, esta ignorancia se vuelve un obstáculo inmenso. Una persona que nunca ha trabajado con su mente encuentra en el bardo un estado abrumador, porque no tiene herramientas para reconocer sus proyecciones. Pero alguien que ha cultivado la atención plena puede navegar este estado con mayor claridad. Lo más revelador del bardo es que nos muestra que la muerte no es un fin, sino una continuación. La conciencia está haciendo algo ahora mismo, en este instante. Está moviéndose, experimentando, reflejándose, buscando, siendo arrastrada por sus tendencias, iluminándose o confundiéndose según lo que sembró en vida. Las almas muertas no están en reposo pasivo, están viviendo su propio universo interior con una intensidad que los vivos no pueden imaginar. Entender el bardo nos permite comprender que la verdadera práctica espiritual no es un adorno ni un entretenimiento filosófico. Es una preparación para el momento más importante del viaje, la transición de esta vida a la siguiente. Y comprender este tránsito nos lleva a vivir con más claridad, más atención, más compasión y menos apego. Al cerrar este extenso tópico, es fundamental recordar que estas enseñanzas no están destinadas a generar miedo, sino a despertar sabiduría. La vida es una preparación constante, y la muerte es un espejo que refleja con precisión todo lo que fuimos. Por eso, si deseas continuar explorando estas enseñanzas profundas sobre la muerte, la mente, la conciencia y el renacimiento, te invito a suscribirte al canal para recibir los próximos temas que revelarán aún más los misterios del viaje espiritual. Los mundos a los que puede renacer la conciencia, el destino de las almas muertas. Según Buda, las enseñanzas de Buda explican que la muerte no es un final, sino una transición hacia una de las múltiples formas de existencia que componen la vasta rueda del samsara. Esta rueda no es un concepto figurativo, sino una estructura profunda que describe cómo la mente, impulsada por el karma, renace una y otra vez en diferentes planos. Comprender qué están haciendo las almas muertas en este mismo momento
Requiere entender hacia dónde pueden dirigirse después del bardo y cuáles son las fuerzas que influyen en ese destino. Según el budismo, existen 6 grandes reinos de renacimiento, aunque algunas tradiciones incluyen variaciones más detalladas. Cada uno de ellos representa no un lugar físico, sino un estado mental y existencial que surge de tendencias kármicas específicas. Así, el renacimiento no es ni castigo ni recompensa, sino la expresión natural de la energía mental que la conciencia ha acumulado durante vidas enteras. El primer punto esencial para comprender estos mundos es la idea de que la realidad no es únicamente la dimensión humana que percibimos. Los sentidos físicos solo permiten captar un fragmento minúsculo de lo que existe, tal como ocurre con los sonidos que el oído humano no puede escuchar o las luces que el ojo humano no puede ver. También existen planos de existencia que permanecen fuera de la percepción ordinaria. Para el budismo, estos planos son tan reales como la vida humana. El hecho de que no podamos verlos con los ojos físicos no significa que no existan, significa que no estamos afinados para captarlos. La muerte cambia esto. Cuando el cuerpo ya no está, el flujo de conciencia se mueve hacia el plano, cuya vibración coincide con su estado mental. El primer reino que describen las enseñanzas es el de los dioses o devas. Este no es un cielo teísta, sino un plano de existencia donde la mente experimenta largos períodos de bienestar, luz, armonía y poder. Las almas que renacen en este reino suelen venir de mentes que cultivaron generosidad extrema, moralidad impecable o estados de meditación elevados, pero que aún no eliminaron la ignorancia fundamental. Es un mundo donde el sufrimiento es mínimo, donde las capacidades mentales son inmensamente superiores a las humanas, donde el placer puede extenderse durante eones. Sin embargo, para el budismo, renacer como deva no es lo ideal. La felicidad de este reino hace que la conciencia olvide practicar, olvide la impermanencia y se vuelva complaciente. Cuando el karma positivo que sostiene esta existencia se agota, el renacimiento siguiente suele ser doloroso. El reino de los dioses es un escape temporal del sufrimiento, pero no es liberación. Desde la perspectiva del bardo, algunas almas sienten atracción hacia este plano por la luminosidad que perciben, por la suavidad de sus experiencias y por la ausencia inmediata de miedo. Estas almas suelen haber cultivado buenas acciones durante su vida, aunque sin desarrollar sabiduría profunda. En su tránsito, son atraídas como si una corriente luminosa las llevara hacia un espacio radiante. La experiencia puede sentirse como ascenso, expansión o apertura. Sin embargo, esta atracción no es producto de la voluntad consciente, es el karma positivo que madura en forma de bienestar prolongado. El segundo reino es el de los semidioses o asuras. Es un plano donde la existencia está marcada por el poder y el conflicto. Los asuras tienen capacidades similares a los devas, pero inferiores, y están dominados por la envidia, la competencia y el deseo de superar a los dioses. Es un reino donde la mente está llena de comparación, de lucha, de deseo de reconocimiento, de frustración constante. Muchas enseñanzas describen este plano como un estado similar a la vida de quienes siempre compiten, quienes desean poder, quienes luchan por estatus, y quienes viven atrapados entre la fuerza y la inseguridad. Desde el bardo, las almas que renacen como asuras suelen ser aquellas que cultivaron mérito, pero también agresión, orgullo o ambición intensa. La experiencia inicial que conduce al renacimiento en este plano puede aparecer como visiones de poder o de conquista. La conciencia se siente atraída por lugares donde percibe grandeza, o fuerza o superioridad, pero al acercarse experimenta una vibración agresiva como un impulso hacia la rivalidad. La mente,
que en vida se acostumbró a competir, encuentra afinidad con ese estado. Este renacimiento tampoco es ideal, porque aunque el poder parece elevado, la mente vive en un ciclo interminable de insatisfacción. El tercer reino, y el más conocido para nosotros, es el reino humano. Buda enseñó que es el plano más valioso para la liberación espiritual. La razón es sencilla: en este mundo conviven el sufrimiento y la posibilidad de despertar. No es tan placentero como el reino de los dioses, ni tan doloroso como los reinos inferiores. Es un punto de equilibrio donde las condiciones permiten reflexionar sobre la impermanencia, practicar compasión, cultivar sabiduría y romper el ciclo del samsara. Renacer como humano no es fruto del azar. Es una oportunidad extremadamente rara que surge cuando la conciencia ha acumulado un equilibrio particular de karma positivo y karma negativo. En el bardo, las almas que renacen como humanas sienten una atracción hacia escenas humanas, emociones humanas y deseos humanos. En la visión tibetana, pueden percibir parejas a punto de unirse, y la fuerza del deseo o de la aversión las empuja hacia la concepción. Esto no implica que la conciencia decida ser humano, sino que el patrón kármico la conduce a ello. Muchas almas que tienen una mezcla de bondad, ignorancia, deseo y sufrimiento encuentran en el plano humano la resonancia adecuada. Aunque la vida humana está llena de desafíos, es el lugar donde se puede practicar directamente el Dharma, donde se puede meditar, reflexionar y despertar. Por eso, los textos budistas consideran el renacimiento humano como el más precioso de todos. El cuarto reino es el de los animales. Este plano se caracteriza por la falta de libertad interior. Aunque los animales pueden experimentar placer, afecto, alegría y dolor, no poseen la claridad mental suficiente para cultivar sabiduría o liberación. Renacer como animal es el resultado del karma asociado a la ignorancia, la pasividad, el miedo o la falta de discernimiento. En vida, las personas que actuaron impulsivamente, sin reflexión, dominadas por el instinto, o que desarrollaron mentes confusas y nubladas, pueden ser arrastradas hacia este plano. Desde el bardo, este renacimiento se experimenta como una sensación de pesadez, de reducción, como si la mente pasara de un estado amplio a uno extremadamente limitado. Las visiones pueden incluir escenarios densos, sonidos distorsionados o percepciones de cuerpos que no pueden sostener claridad. No debe interpretarse como castigo, sino como consecuencia. Si la mente en vida no cultivó discernimiento, en el renacimiento encontrará un cuerpo donde la claridad es extremadamente difícil de lograr. Los animales viven, sufren y disfrutan, pero no pueden practicar el Dharma. Por eso, renacer como animal es considerado un retroceso en la oportunidad espiritual. El quinto reino es el de los espíritus hambrientos o pretas. Este plano es uno de los más dolorosos, no porque existan torturas externas, sino porque la naturaleza del sufrimiento surge directamente del deseo extremo. Los seres de este reino experimentan una sed o hambre inmensas que nunca pueden saciar. No logran obtener aquello que desean, incluso cuando lo encuentran, se transforma en algo repugnante o inaccesible. Renacer como preta es el resultado de karma dominado por el apego, la avaricia, la obsesión, la codicia o el deseo descontrolado. La conciencia que vive atrapada en deseo intenso genera un renacimiento donde el deseo se convierte en la experiencia central. Desde el bardo, este renacimiento puede aparecer como atracción hacia objetos deseables que se desvanecen, hacia luces que se apagan apenas la conciencia se acerca, hacia imágenes que prometen satisfacción, pero se transforman en vacío.
Para quienes vivieron en vida consumidos por el querer más, por el no sentir suficiente, por la ansiedad de obtener, este reino resuena como un espejo perfecto. No existe un castigo impuesto desde fuera, sino la manifestación interna del deseo que nunca encuentra descanso. El sexto y último reino es el de los seres infernales o narakas. Este plano no es un infierno eterno como el de las religiones occidentales. Es un reino de existencia extremadamente dolorosa, pero no eterna. Su duración depende del karma que lo sostiene. La mente renace en este plano cuando ha cultivado odio, violencia, crueldad, ira intensa o daño profundo hacia otros seres. En vida, las personas que actuaron movidas por el odio pueden experimentar en este renacimiento los efectos de esa energía concentrada. Las descripciones de este reino en los textos budistas parecen horribles, pero no son torturas arbitrarias. Son el reflejo directo de una mente dominada por emociones violentas. Desde el bardo, este renacimiento puede sentirse como ser arrastrado hacia lugares oscuros, como oír sonidos amenazantes, como percibir calor abrasador o frío extremo, como entrar en espacios donde la mente se siente atrapada, desesperada o perseguida por sensaciones internas. Nada de esto es literalmente un lugar físico. Es una estructura emocional hecha experiencia total. El sufrimiento del reino infernal no es causado por un juez, sino por la propia mente que, incapaz de liberarse, se enfrenta a la intensidad de su propia destrucción. Aún así, incluso estos reinos no son eternos. El budismo enseña que ningún estado condicionado puede durar para siempre. Eventualmente, el karma que sostiene el renacimiento infernal se agota, y la conciencia asciende hacia un reino más equilibrado. Incluso de los estados más oscuros se puede emerger. Estos 6 reinos, dioses, semidioses, humanos, animales, espíritus hambrientos e infiernos, constituyen la totalidad del samsara. Cada renacimiento es el resultado directo del karma. Y aunque parezcan mundos separados, en realidad son estados de la mente. Por eso, en vida, una persona puede pasar por experiencias que se asemejan a estos reinos, momentos de éxtasis que parecen deidades, momentos de competencia que parecen semidioses, momentos de aprendizaje humano, momentos de confusión animal, momentos de deseo insaciable como los pretas y momentos de sufrimiento extremo como los narakas. Los reinos no son fantasías, son expresiones posibles de la conciencia. En el bardo, la mente percibe estos reinos no como conceptos, sino como corrientes hacia las cuales se siente atraída o repelida. Si la mente está llena de amor y compasión, puede sentir afinidad con realidades donde la bondad prevalece. Si está llena de deseo, se sentirá atraída hacia espacios donde ese deseo predomina. Si está llena de sabiduría, puede renacer en un plano donde la práctica espiritual sea fuerte. Si está llena de ignorancia o violencia, el renacimiento corresponderá a esa energía. La conciencia en este mismo momento, mientras lees este texto, está construyendo las condiciones para su renacimiento futuro. Cada emoción, pensamiento y acción deja huellas. No existe un Dios que decida. No existe un juez externo. La mente es su propia creadora. Por eso, los maestros insisten tanto en cultivar acciones virtuosas, atención plena, compasión, paciencia, ecuanimidad y sabiduría. Porque estos estados generan destinos más favorables, no solo en esta vida, sino en las siguientes. Para comprender completamente qué están haciendo las almas muertas en este instante, es necesario entender que algunas están moviéndose hacia renacimientos luminosos, otras hacia reinos de deseo, otras hacia planos de confusión, otras hacia mundos espirituales elevados. Cada una está siguiendo la corriente de su propio karma.
En el tiempo que te ha tomado leer esta página, miles de conciencias han renacido en distintos planos. El samsara es un movimiento constante, una rueda que no se detiene jamás. Las enseñanzas de Buda sobre los 6 reinos no pretenden asustar ni dogmatizar. Son un mapa para comprender la vastedad de la existencia y la responsabilidad que cada uno tiene sobre su propio destino. Esta visión amplia nos permite comprender que la muerte no es el final. Es simplemente un cambio de forma, una transición, una consecuencia natural de lo que se ha cultivado. Si deseas seguir profundizando en estas realidades del renacimiento, la conciencia y el viaje espiritual, te invito a suscribirte al canal para acompañar las próximas enseñanzas que revelarán aún más los misterios del samsara y del despertar. Las fuerzas que guían el destino de las almas muertas. Karma, intención y tendencias profundas. Según Buda, comprender qué están haciendo las almas muertas en este mismo instante exige ir más allá de la descripción de los mundos posibles de renacimiento. Si en la vida sentimos que nuestras decisiones moldean nuestro destino, en la muerte nos enfrentamos a una realidad más profunda y sutil. Son nuestras tendencias internas, nuestras intenciones acumuladas, nuestra claridad o confusión, nuestras emociones cultivadas durante años y sobre todo nuestro karma, lo que dirige el curso de la conciencia durante el tránsito después de la muerte. No existe un ser divino que determine el camino, tampoco hay una fuerza arbitraria que premie o castigue. Todo surge de aquello que el propio ser ha cultivado voluntaria o involuntariamente durante la vida. Este tópico explora, con la profundidad que enseñan las tradiciones budistas, las fuerzas invisibles que guían a la conciencia en su viaje más allá del cuerpo. Para el budismo, karma no significa destino inamovible ni castigo divino. Karma significa acción. Cada pensamiento, palabra y acto genera una causa, y cada causa, inevitablemente, genera un efecto. Así como una semilla de mango no puede dar manzanas, un acto de odio no puede producir un renacimiento pacífico. Todo efecto corresponde a su causa. Pero este principio no es rígido. El karma es dinámico, flexible, moldeable, porque la mente está en constante cambio. En la muerte, el karma no aparece como una lista de acciones evaluadas por un juez, sino como tendencias acumuladas que emergen con fuerza, dirigiendo la conciencia hacia experiencias afines. Imagina el karma como un campo de energía vibratoria que la mente ha ido construyendo con cada emoción y decisión. Cada acto virtuoso genera claridad, estabilidad y apertura. Cada acto negativo genera oscuridad, confusión y contracción interna. Durante la vida, estos efectos pueden estar atenuados por el cuerpo, por las distracciones, por los sentidos. Pero cuando la muerte libera a la conciencia del cuerpo físico, las tendencias internas florecen con intensidad. La mente ya no puede esconderse detrás de ocupaciones, rutinas o estímulos externos. Todo lo que ha cultivado aparece desnudo, sin filtros. La primera fuerza que guía el destino tras la muerte es la intención. Para el budismo, la intención es la raíz del karma. No es simplemente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. 2 personas pueden realizar la misma acción: dar dinero, ofrecer ayuda, brindar protección. Pero si la intención es distinta, el karma resultante también lo será. Una acción realizada desde la compasión genera un tipo de energía. Una acción realizada desde el deseo de reconocimiento genera otra. Una acción motivada por la culpa produce otra completamente distinta. La intención marca profundamente el destino de la conciencia. Cuando la muerte llega, las intenciones acumuladas durante años aparecen como corrientes internas que empujan la mente hacia ciertos estados.
Una persona cuya vida estuvo guiada por la compasión sentirá en los primeros momentos del tránsito una ligereza interna, una claridad que impide que la mente se hunda en visiones caóticas. La compasión actúa como un faro que ilumina el bardo. Por el contrario, una persona que vivió motivada por la ira o la avaricia experimentará estas emociones amplificadas, lo que la conducirá a reinos donde estas tendencias encuentran resonancia. Así, la intención funciona como un filtro que colorea toda la experiencia post-mortem. La segunda fuerza es el hábito mental. Mientras vivimos, repetimos patrones de pensamiento una y otra vez. Estos patrones se vuelven surcos profundos en la mente, como ríos que trazan su cauce por donde el agua fluye naturalmente. Cuando la vida termina, la conciencia no abandona estos cauces. Al contrario, se aferra a ellos con más fuerza porque son lo único familiar en un estado donde todo lo demás está cambiando. Un ser que ha cultivado miedo constantemente renacerá sintiendo impulsos de huida. Un ser que ha cultivado bondad renacerá en espacios donde esa bondad puede madurar. En el bardo, estos hábitos se convierten en fuerzas que arrastran o elevan a la mente, según su naturaleza. Muchos textos budistas explican que en el tránsito después de la muerte no surge nada nuevo. La mente no se transforma de repente en algo diferente a lo que fue. Más bien, se intensifica. Si la vida humana es un terreno donde la mente crece entre ciertas condiciones, la muerte es el momento en que las condiciones se desvanecen y lo que queda es la naturaleza pura de los hábitos. Por eso, los maestros budistas insisten en cultivar buenos hábitos mentales en vida, la práctica de la atención plena, la paciencia, la compasión, la renuncia, la apreciación del momento presente. Estos hábitos no solo embellecen la vida, sino que protegen a la conciencia en la muerte y la guían hacia renacimientos más propicios para el despertar. Otra fuerza esencial es el apego. En el bardo, el apego se vuelve un lazo extremadamente poderoso. No solo hacia personas, sino hacia ideas, emociones, identidades, posesiones e incluso hacia la vida misma. Una persona que en vida estuvo profundamente apegada a su cuerpo, a su imagen, a su éxito o a su estatus, puede experimentar un tránsito turbulento porque el desapego del mundo físico se vuelve doloroso. Incluso si en el bardo la conciencia reconoce que no puede volver al mundo humano, el impulso interno hacia lo que dejó atrás crea confusión. Muchos espíritus, según los textos, erran durante días cerca de sus hogares porque su apego es tan fuerte que no pueden avanzar hacia el renacimiento. Solo cuando el karma los empuja con fuerza, abandonan este estado. Este apego no es exclusivo de lo material. El apego a emociones negativas también puede dirigir el destino. Una persona que cultivó odio, resentimiento o culpa profunda renacerá sintiendo estos impulsos intensificados. La culpa, por ejemplo, puede proyectarse en el bardo como visiones de seres que parecen juzgar o castigar, aunque sean meras manifestaciones internas. La mente interpreta estas experiencias según su propia historia emocional, como un eco amplificado de lo que ya era. La cuarta fuerza es la claridad o confusión mental. En vida, la mente está llena de distracciones que impiden ver su verdadera naturaleza. Pero durante la muerte, cuando los sentidos se disuelven, la conciencia entra en un estado de lucidez en el que experimenta directamente su condición interna. Si la mente cultivó claridad, reconocerá la luz primordial, ese estado puro que puede abrir la puerta a la liberación. Si cultivó confusión, será arrastrada por visiones ilusorias, por miedos o por deseos no resueltos.
La claridad no es intelectual, no es conocimiento filosófico, es el fruto de la atención plena sostenida, del trabajo interior, de la estabilidad emocional y de la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Una mente clara, en el momento de la muerte, no se aferra desesperadamente a lo que pierde, comprende, se suelta, transita con suavidad. Las enseñanzas budistas explican que incluso una persona que no fue un maestro en vida, pero que logró desarrollar una mínima capacidad de permanecer presente, puede experimentar la muerte con mayor estabilidad y dirigirse hacia renacimientos más favorables. La quinta fuerza es la energía emocional dominante. En cada persona existe una emoción principal, un estado que aparece más frecuentemente que otros. Algunas personas viven dominadas por el deseo, otras por la ira, otras por la ignorancia, otras por la compasión, otras por la alegría. Esta emoción dominante actúa como un magneto que dirige la conciencia en el bardo. Por ejemplo, las personas dominadas por el deseo tienden a seguir impulsos que las llevan hacia reinos asociados a la insatisfacción o al anhelo perpetuo, como el plano de los espíritus hambrientos. Las personas dominadas por el odio tienden a ser arrastradas hacia reinos infernales. Las personas dominadas por la ignorancia pueden renacer como animales o en estados oscuros. Por el contrario, quienes cultivan alegría altruista o ecuanimidad se sienten atraídos hacia reinos humanos elevados o incluso hacia reinos celestiales. La energía emocional dominante es a menudo ignorada en vida. No nos damos cuenta de cuántas decisiones tomamos desde el enojo, el miedo o la ansiedad, pero estas emociones se acumulan, moldean la mente y en la muerte se convierten en fuerzas determinantes. Por eso, prácticas como la meditación, el cultivo de la calma, la reflexión sobre la impermanencia y la compasión tienen un impacto incalculable en el destino post-mortem. La sexta fuerza es la percepción errónea del yo. Para el budismo, la causa principal del sufrimiento es la idea de un yo sólido, permanente, separado del resto. Esta ilusión produce apego, rechazo, deseo, miedo, orgullo, resentimiento y una interminable cadena de reacciones emocionales. Cuando la muerte llega, esta percepción errónea puede convertirse en un obstáculo inmenso. Si la conciencia piensa, yo estoy muriendo, yo estoy perdiendo todo, yo estoy desapareciendo, experimentará terror. Pero si la conciencia ha sido entrenada para ver el yo como una construcción dependiente, entenderá que lo que muere no es un yo permanente, sino un conjunto de condiciones que llega a su fin. Las personas que vivieron creyendo profundamente en un yo fijo, renacen en reinos donde la identidad es fuerte y la separación dolorosa. Las personas que comprendieron la naturaleza impermanente del yo experimentan transiciones más suaves. Esta comprensión no requiere años de estudio filosófico. Requiere atención plena y observación. Cada vez que observamos un pensamiento surgir y desaparecer, estamos debilitando la ilusión del yo. Cada vez que soltamos una emoción sin aferrarnos a ella, estamos entrenando la mente para el momento de la muerte. La séptima fuerza es la calidad de la última mente. Lo último que piensa un ser antes de morir tiene un impacto profundo en el estado inmediato del bardo. Esto no significa que una vida entera pueda ser contrarrestada por un solo pensamiento final, pero sí significa que la vibración emocional y mental del último instante establece el tono inicial del tránsito. Una persona que muere en paz, rodeada de serenidad o con una mente clara, entra al bardo con una vibración suave. Una persona que muere con miedo, ira o confusión, entra al bardo con esta energía agitada.
Por esta razón, en tradiciones budistas se recitan mantras o se recuerda a la persona moribunda que observe su respiración, que confíe, que suelte, que se enfoque en la claridad. Estas prácticas no cambian mágicamente el destino kármico, pero ayudan a que el primer paso del tránsito sea más estable y luminoso. La octava fuerza es el mérito acumulado. El budismo distingue entre karma negativo, karma positivo y mérito. El mérito no es simplemente acciones buenas, es una energía acumulada que surge de actos virtuosos realizados con intención altruista y con comprensión espiritual. Esta energía acompaña a la conciencia después de la muerte como un campo luminoso que protege y guía. Personas que dedicaron su vida al servicio, a la compasión genuina, a la generosidad sin interés personal, acumulan mérito que puede aliviar experiencias difíciles en el bardo y dirigir la conciencia hacia renacimientos favorables. El mérito actúa como un impulso hacia arriba, una fuerza que sostiene la mente incluso cuando surgen visiones difíciles. La novena fuerza es la relación con el sufrimiento. En vida, las personas responden al sufrimiento de maneras diferentes. Algunas lo rechazan, lo evitan, lo ignoran. Otras lo enfrentan, lo comprenden, lo transforman en compasión. Estas respuestas moldean profundamente el destino tras la muerte. Una persona que evitó mirar su propio sufrimiento puede experimentar confusión extrema en el bardo, porque allí no existe manera de escapar de la mente. Una persona que aprendió a sostener su dolor con comprensión puede navegar las experiencias difíciles con mayor estabilidad. La manera en que respondemos al sufrimiento en vida es el entrenamiento para enfrentar las visiones del bardo. La décima fuerza es la conexión espiritual. Esto no significa religión en un sentido institucional, sino la conexión genuina con un camino de introspección, meditación, sabiduría y compasión. Personas que estudiaron el Dharma, que practicaron la atención plena, que reflexionaron sobre el sentido de la vida y la impermanencia, llevan consigo una luz interna que los guía en el tránsito. No importa si fueron expertos o principiantes, lo que importa es la conexión auténtica con una enseñanza que las invite a despertar. Esta conexión actúa como un recuerdo profundo en el bardo, como una voz interna que dice: esto también es mente, esto es impermanente, esto no es yo. Una sola semilla de sabiduría plantada en vida puede florecer en la muerte. En conjunto, estas 10 fuerzas, karma, intención, hábito mental, apego, claridad, emoción dominante, percepción del yo, últimamente, mérito y relación con el sufrimiento, forman la arquitectura invisible del destino post-mortem. No hay azar en el renacimiento. No hay arbitrariedad. Todo parece misterioso, pero nada es injusto. El samsara funciona con precisión matemática, pero su funcionamiento está oculto para quienes no observan su mente. Las almas muertas en este mismo instante no están flotando en un vacío sin dirección. Están siendo guiadas por las fuerzas que cultivaron durante su existencia. Algunas se sienten ligeras, atraídas hacia luces claras por haber cultivado compasión y sabiduría. Otras vagan en confusión por haber vivido sin introspección. Otras se precipitan hacia reinos dolorosos por haber alimentado odio o crueldad. Otras ascienden a reinos luminosos por haber cultivado mérito. Todas avanzan siguiendo la corriente de su propio karma. Comprender estas fuerzas nos invita a mirar nuestra propia vida con más responsabilidad. No podemos controlar el mundo externo, pero sí podemos cultivar las causas internas que determinarán nuestro destino más allá de la muerte. Cada pensamiento consciente, cada acto compasivo, cada instante de atención plena, cada momento de renuncia, cada vez que soltamos el ego,
Estamos entrenando a la mente para el viaje que inevitablemente haremos. Si te ha resonado esta exploración profunda sobre el karma y el destino espiritual, te invito a suscribirte al canal para continuar recibiendo enseñanzas que te ayudarán a comprender la vida, la muerte y la naturaleza de la mente con una nueva claridad. El despertar. Después de la muerte, ¿puede la conciencia liberarse en el tránsito? La respuesta profunda, según Buda. Para comprender qué están haciendo las almas muertas en este mismo instante según las enseñanzas de Buda, no basta con describir el momento de la muerte, el bardo y los mundos posibles de renacimiento. Es necesario adentrarse en la pregunta más profunda y transformadora. ¿Puede la conciencia alcanzar la liberación después de que el cuerpo ha muerto? ¿Existe una posibilidad de despertar en medio del tránsito? ¿O la iluminación es algo que solo ocurre en vida? El budismo, especialmente en sus escuelas más antiguas y en el budismo tibetano, ofrece una respuesta compleja, matizada y profundamente esperanzadora. Sí, es posible despertar después de la muerte, pero es extremadamente difícil. Sin embargo, esa dificultad no significa imposibilidad. Significa que depende por completo de la calidad de la mente en el instante de la muerte, de las semillas de sabiduría sembradas en vida, de la capacidad de reconocer la naturaleza última de la realidad, incluso cuando todo lo conocido se está desvaneciendo. La enseñanza clave aquí es que la mente, en su esencia más profunda, es luminosa, vacía y libre. Esta luminosidad no es una luz física, sino una claridad pura que no depende de pensamientos, sensaciones o formas. Es lo que Buda llamó la naturaleza búdica, la capacidad inherente de despertar. Esta naturaleza está presente en todos los seres, incluso en aquellos que viven dominados por la ignorancia. Lo que impide que la reconozcamos en vida es el constante flujo de pensamientos, emociones y hábitos mentales que nos mantienen atrapados en una identificación rígida con el yo y el mundo. En la muerte, esos velos se disuelven. Por eso, el momento de la muerte y el estado intermedio ofrecen una oportunidad, aunque breve y difícil, para que la conciencia reconozca su esencia. En el instante de la muerte, justo después de que la respiración cesa y el cuerpo pierde vitalidad, aparece lo que los textos tibetanos llaman la luz clara primordial. Esta luz no es una entidad, ni un ser, ni un fenómeno externo. Es la naturaleza de la mente cuando todos los condicionamientos se han disuelto. Para quienes han practicado en vida, esta experiencia es reconocible. Para quienes no lo han hecho, puede ser abrumadora. La luz clara no tiene forma, no tiene color, no tiene sonido. Es un estado de pura apertura donde ya no existe la separación entre observador y observado. Reconocer esta luz significa despertar, cortar inmediatamente el ciclo del renacimiento y alcanzar la liberación completa. Esta posibilidad está disponible para todos, incluso para quienes no fueron practicantes, pero la probabilidad de reconocimiento es mayor para quienes trabajaron su mente durante la vida. Muchos textos describen este instante como una ventana extremadamente breve. No porque el tiempo sea corto en sentido físico, sino porque la mente no entrenada reacciona muy rápido, se aleja de la experiencia pura y busca refugio en pensamientos familiares. La mente que no está acostumbrada a descansar en la claridad siente miedo ante la ausencia de formas. La luz clara, aunque es la naturaleza más pura de la mente, puede parecer una especie de vacío absoluto que aterra a la conciencia acostumbrada a la dualidad. Por eso, incluso en este momento de oportunidad extrema, la mayoría de las conciencias no reconoce la luz y se desliza hacia el bardo. Una vez dentro del bardo, la oportunidad de despertar sigue existiendo, aunque es más difícil. La mente se ve envuelta en visiones intensas, manifestaciones kármicas,
emociones amplificadas y experiencias que parecen reales. Si la conciencia logra reconocer que todo lo que aparece, luces, figuras, paisajes, sonidos, seres pacíficos o iracundos, no es externo, sino que es la propia mente desplegándose, puede alcanzar la liberación en ese mismo estado. Este reconocimiento es el corazón del despertar. La mente que comprende que todo lo que experimenta en el bardo es proyección interna deja de aferrarse y de rechazar. Y cuando no hay apego ni aversión, el karma no puede arrastrar a la conciencia hacia un renacimiento. Esa comprensión detiene la rueda del samsara. Sin embargo, lograr este reconocimiento requiere una estabilidad mental excepcional. Incluso en vida, reconocer la naturaleza ilusoria de los pensamientos es difícil. En el bardo, donde las experiencias son mucho más intensas y donde no existe un cuerpo que brinde contención, la dificultad aumenta. Cada figura que aparece puede verse como algo amenazante o seductor. La mente reacciona automáticamente intentando acercarse o alejarse. Estas reacciones crean movimiento kármico que impulsa el renacimiento. Por eso, las enseñanzas tibetanas explican que quienes tienen cierto entrenamiento espiritual, no necesariamente monjes, sino cualquier persona que haya meditado o reflexionado profundamente, poseen una mayor posibilidad de liberación en este estado. La mente entrenada reconoce los patrones internos incluso en medio de las visiones. El despertar en el bardo también puede ocurrir cuando la conciencia experimenta un sufrimiento extremo y comprende que ese sufrimiento no tiene un fundamento sólido. Para algunas almas, las visiones dolorosas en el bardo pueden llevar a una intuición profunda, la comprensión de que el sufrimiento surge de la mente misma. Esta comprensión, aunque repentina, puede cortar las raíces del apego y de la aversión. Cuando la conciencia deja de luchar contra sus propias proyecciones, la luz vuelve a aparecer, no como la luz clara primordial del instante de la muerte, sino como una luminosidad secundaria que puede guiar hacia la liberación. Otra posibilidad de despertar ocurre cuando la conciencia en el bardo escucha o recuerda enseñanzas espirituales. En la tradición tibetana se afirma que los lamas leen el bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, para guiar a la mente del fallecido. Según esta enseñanza, incluso una conciencia profundamente confundida puede experimentar un destello de reconocimiento al escuchar palabras familiares sobre la naturaleza de la mente, la impermanencia o la sabiduría. No es que la conciencia escuche con oídos físicos, es que las palabras actúan como resonancia kármica que activa una memoria espiritual. Esta memoria puede abrir brevemente una ventana hacia el despertar. Si la conciencia se aferra a esa comprensión, puede liberarse en el bardo. La posibilidad de despertar también depende del mérito acumulado. El mérito actúa como una energía luminosa que suaviza las visiones del bardo y facilita la claridad mental. Personas que dedicaron su vida a actos de compasión sin esperar nada a cambio pueden experimentar en el bardo espacios más luminosos, menos aterradores, más propicios para la reflexión. Aunque no hayan practicado meditación, el mérito que generaron puede atraer seres o visiones pacíficas que les recuerden la naturaleza esencial de la mente. Estos seres, que no existen como entidades externas, sino como proyecciones del propio mérito, pueden ayudar a la conciencia a no caer en confusión extrema, permitiendo que el despertar se manifieste. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que incluso en los reinos inferiores existe la posibilidad de despertar. Esto no significa que las conciencias atrapadas en reinos infernales o en el reino de los espíritus hambrientos puedan alcanzar la iluminación fácilmente, pero sí significa que la naturaleza búdica nunca se extingue. Los seres infernales sufren intensamente porque su mente está dominada por odio o violencia,
pero ese mismo sufrimiento puede generar en un instante de lucidez la comprensión del origen interno del dolor. Esta comprensión puede sembrar la semilla del despertar, que podrá florecer en vidas futuras. Lo mismo ocurre para los espíritus hambrientos, cuya desesperación puede generar una súbita intuición sobre la naturaleza del deseo. Otra vía de despertar es el reconocimiento espontáneo. En algunas almas, especialmente aquellas que han acumulado sabiduría en vidas pasadas, la muerte provoca un despertar súbito. Estas conciencias no necesitan intermediarios ni prácticas formales. Al experimentar la disolución del cuerpo, reconocen intuitivamente que nada de lo que consideraban sólido era realmente permanente. Esta comprensión puede ser tan intensa que corta inmediatamente la raíz del renacimiento. La tradición budista describe casos de personas que, sin haber sido meditadores en vida, alcanzaron la liberación en la muerte gracias a esta intuición profunda. Sin embargo, la mayoría de las conciencias no alcanza la iluminación después de la muerte. Aunque la posibilidad existe, las fuerzas del karma, los hábitos mentales, los apegos y las emociones dominantes suelen arrastrar a la conciencia hacia un renacimiento. Esto no es un fracaso. Desde la perspectiva del budismo, cada renacimiento es una oportunidad para seguir cultivando sabiduría y compasión. Incluso quienes renacen en reinos inferiores no están condenados eternamente. Sus experiencias, por dolorosas que sean, pueden convertirse en combustible para la transformación espiritual. El despertar después de la muerte también puede ocurrir en el momento previo al renacimiento. Algunos textos describen una fase final del bardo, en la que la conciencia, al percibir la inevitabilidad del nuevo nacimiento, experimenta un destello de claridad extrema. Este destello es similar a la luz clara primordial, pero menos intenso. Si la conciencia es capaz de reconocer esta claridad y soltar completamente todas las tendencias, puede liberarse justo antes de entrar en un nuevo cuerpo. Este es uno de los momentos más difíciles para despertar, porque la fuerza del karma que impulsa el renacimiento es muy poderosa. Sin embargo, la tradición enseña que existen seres altamente capacitados que logran hacerlo. Otro aspecto importante es la influencia de las prácticas espirituales realizadas por los vivos en nombre del fallecido. En muchas tradiciones budistas se realizan rituales, meditaciones y dedicaciones de mérito para beneficiar a la conciencia que ha pasado al bardo. Estas prácticas no cambian el karma del fallecido, pero sí pueden brindar claridad o disminuir la confusión en el tránsito. Cuando una familia ora, recita mantras o dedica actos virtuosos en nombre del difunto, la resonancia kármica puede iluminar brevemente la mente en el bardo. Si el fallecido tenía una conexión emocional fuerte con quienes realizan estas prácticas, la conciencia puede experimentar un destello de tranquilidad o claridad que facilite el despertar. También existen relatos de maestros que se manifiestan como figuras luminosas en el bardo para guiar a sus discípulos. Estas manifestaciones no son apariciones externas, sino expresiones de la conexión kármica entre maestro y discípulo. La mente del discípulo, al recordar al maestro, genera una visión que puede funcionar como guía hacia la luz. El discípulo, incluso en el bardo, puede sentir una especie de presencia compasiva que lo ayuda a no caer en estados de miedo o confusión extrema. Este recuerdo puede abrir una oportunidad para reconocer la naturaleza de la mente. El despertar en la muerte también puede ocurrir mediante la comprensión profunda de la impermanencia. Una persona que pasó su vida ignorando la impermanencia puede, en el momento de la muerte, experimentar una comprensión súbita. Nada es permanente, nada puede retenerse, nada puede permanecer igual. Esta comprensión puede ser dolorosa,
pero también puede ser liberadora. Si la conciencia se rinde ante la verdad de la impermanencia, deja de luchar, deja de aferrarse y se abre a la luz. Esta rendición puede convertirse en un despertar espontáneo. Para entender completamente el despertar después de la muerte, es esencial comprender la naturaleza de la ignorancia. La ignorancia, en términos budistas, no es falta de conocimiento intelectual, sino la incapacidad de ver la realidad tal como es. Esta ignorancia genera todas las demás emociones kármicas: deseo, aversión, orgullo, envidia, confusión. La ignorancia es como una nube que oscurece la luz de la mente. Cuando la muerte disuelve temporalmente esta nube, la luz aparece. Pero si la conciencia por hábito vuelve a aferrarse a pensamientos, emociones o identidades, la nube regresa y la luz se oculta. Solo mediante el reconocimiento directo de la realidad se logra el despertar. La realidad, según el budismo, es que todo es impermanente, interdependiente y vacío de un yo inherente. Esta vacuidad no significa inexistencia, significa que nada existe de manera sólida, separada o independiente. Reconocer esta naturaleza es reconocer la esencia de la mente. La muerte, al desvanecer el cuerpo y las estructuras físicas, revela esta verdad. Quienes pueden sostener la experiencia sin retroceder alcanzan la liberación. Quienes se aferran a la ilusión regresan a la rueda del renacimiento. La tradición budista también enseña que incluso los seres que renacen en reinos celestiales pueden, en el momento de su muerte, experimentar un instante de luz clara en el que pueden despertar. A pesar de que viven eones de placer y bienestar, cuando su karma positivo se agota, sienten un sufrimiento inmenso al precipitarse hacia renacimientos dolorosos. En ese instante, si reconocen la naturaleza de la mente, pueden liberarse. Esto demuestra que la posibilidad de despertar nunca desaparece, sin importar el plano de existencia. Algo similar ocurre con los seres humanos. El instante de la muerte, incluso para quienes no han practicado formalmente, puede ser una oportunidad. Algunas personas experimentan estados profundos de entrega, amor, aceptación o claridad justo antes de morir. Estos estados pueden abrir la puerta al despertar. La mente, liberada de la lucha cotidiana, puede relajarse lo suficiente como para reconocer su esencia luminosa. No es frecuente, pero tampoco es imposible. La posibilidad de liberar la mente después de la muerte depende también del nivel de apego al yo. Cuanto más rígida sea la identidad, más difícil será reconocer la naturaleza de la mente, pero cuanto más flexible haya sido la persona en vida, cuanto más practicó soltar, perdonar, aceptar y ver la realidad desde una perspectiva amplia, mayor será la posibilidad de despertar en el tránsito. Por eso, el budismo insiste tanto en la práctica de la atención plena y de la compasión. No son ejercicios para sentirse bien, son herramientas para entrenar la mente para el momento decisivo. La atención plena permite reconocer pensamientos sin identificarse con ellos. La compasión disuelve el ego. La ecuanimidad reduce la reactividad. La sabiduría elimina la ignorancia. Cada una de estas prácticas prepara a la mente para la muerte, para el bardo y para la posible iluminación en cualquiera de estos estados. El despertar después de la muerte también está relacionado con la comprensión de la continuidad de la conciencia. Quienes creen profundamente que la muerte es un final absoluto pueden sentir terror cuando experimentan la continuidad mental en el bardo. Este terror puede generar confusión y empujar hacia renacimientos indeseados. Pero quienes entienden, aunque sea intelectualmente, que la conciencia continúa, enfrentan el tránsito con mayor tranquilidad. Esta tranquilidad es una base sólida para reconocer la luz clara.
En última instancia, la posibilidad de despertar en el bardo es un recordatorio de que cada momento de la vida es importante. La muerte no borra nuestra historia mental, la revela. El bardo no inventa nuevas emociones, amplifica las existentes. El renacimiento no es azar, es consecuencia. Y la iluminación no es privilegio de unos pocos, es la naturaleza misma de la mente, disponible para todos. Así como en la vida un instante de claridad puede transformar años de sufrimiento, en la muerte un instante de reconocimiento puede transformar eones de renacimientos. Por eso, las enseñanzas enfatizan tanto la importancia de recordar, incluso en la muerte, la verdadera naturaleza de la mente. No importa cuán confusos o ignorantes hayamos sido, la luz clara siempre está presente, esperando ser reconocida. Las almas muertas en este mismo momento están atravesando esta misma realidad. Algunas están cerca de despertar, otras están atrapadas en visiones kármicas, otras están renaciendo, otras están avanzando hacia la luz, otras están experimentando la oportunidad de liberación. Todas están en movimiento, en transformación, en búsqueda, en lucha o en entrega. Comprender la posibilidad del despertar después de la muerte nos invita a vivir con una mayor sensación de propósito. No se trata de temer la muerte, sino de prepararnos para ella. Vivir con claridad es morir con claridad. Morir con claridad es atravesar el bardo con estabilidad. Atravesar el bardo con estabilidad es tener la oportunidad de liberarse del ciclo del sufrimiento. Si deseas continuar explorando enseñanzas profundas como esta, te invito a suscribirte al canal para recibir más contenidos que transformarán tu manera de ver la vida, la muerte y la naturaleza de la mente.